¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Bueno, son noches aquí. Y les doy la bienvenida a este tercer video de esta su clase del ayuno 2. Es la segunda parte de este tema tan importante que estamos viendo, que es una de las tres porciones importantes que tenemos que tener en nuestra vida devocional, que son la oración, la lectura de las escrituras y el ayuno. Y bueno, ahorita estamos viendo el ayuno. El video anterior lo terminé diciéndoles que siempre tenemos que poner oración en nuestro ayuno. Esta oración, quiero aclarar, es al principio del ayuno y durante el ayuno, porque también tenemos que estar en oración durante el ayuno, poniendo siempre aquel motivo por el cual estamos ayunando durante nuestro ayuno, para poder, bueno, no solamente para no perder nosotros de vista la razón de nuestro ayuno, sino que también es para poder escuchar la voz de Dios, para poder tener esa respuesta que estamos buscando de Él. Y después de haberles leído Hechos 14:23, les comentaré que este ayuno, el que estamos hablando, que es era el ayuno parcial y el ayuno natural. Estamos hablando del natural. Se dice que esta forma de ayunar es ideal para que la carne aprenda a sujetarse al alma, y quien puede dominar el estómago está en posibilidades de dominar toda la carne. Esta forma de ayuno es muy usada por hospitales. Bueno, en los hospitales amigos lo denominan ayuno terapéutico, porque sirve para desintoxicar el cuerpo. También porque desencadena una serie de procesos de limpieza y curación que pues provienen de no comer ciertos alimentos. Y se ha comprobado que hay una mejoría y curación en personas con problemas de obesidad, de hipertensión arterial, de cáncer en etapas iniciales, diabetes, artritis y problemas digestivos severos. Pero recuerden, una cosa es aplicar este ayuno en un sentido terapéutico y la otra en un sentido espiritual. Ahora vamos al ayuno total, hermanos, el cual es el ayuno más severo, porque aparte de que no requiere comer nada ni beber nada, o sea, estamos totalmente atados a no comer más que, bueno, si quieren aire, pero no, ni sólidos ni líquidos. El cuerpo está diseñado para aguantar 40 días sin comer, y eso ya lo vimos con el Señor Jesús. Pero después de ese tiempo ya comienza la etapa de inanición, que es un estado que es el agotamiento y causa muerte por falta de alimentos. O sea, eso es un padecimiento ya médico, clínico y crónico. La inanición es la autodegradación del organismo al agotarse las reservas metabólicas. Pero el cuerpo no puede estar muchos días sin agua, y por eso se considera que un tiempo accesible sin implicaciones de pérdida de salud podría ser 3 días sin agua. Y sin embargo podría darse el caso que por dirección divina podríamos estar aún más tiempo sin comer ni beber. Tal fue el caso de Moisés, de Elías y de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver cada uno de esos casos ahorita mismo. Con Moisés, esto lo podemos ver en Deuteronomio 9:9. Y dice así: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. O sea, el propio Moisés lo relató, que estuvo en espera todo ese tiempo antes de poder recibir las tablillas, y así de esa manera el Señor, nuestro Dios Jehová, nuestro Dios preparó a Moisés espiritualmente para recibir los 10 mandamientos. Ahora vamos con Elías. El caso de Elías lo podemos ver en 1 de Reyes 19, versículos del 4 al 8. Fíjense. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Digo, ya sé que a lo mejor después de leer esto dicen: a ver, ¿cómo que simplemente tras comer y beber algo una vez anduvo por 40 días y 40 noches? Es impresionante, o sea, prácticamente esto fue un acto sobrenatural. O sea, fueron 2 comidas, y que Elías se pudo haber echado a andar por todo ese tiempo, pues no hay explicación, no hay otra explicación más que simplemente fue acto de Dios.
Pero bueno, revisemos el caso del Señor Jesucristo, el cual ya habíamos visto en la clase anterior en Mateo 4:2, que es el principio de cuando Jesús estuvo en el desierto, que dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Podemos observar que este tipo de ayuno es el más extremo de todos, y vemos que en la Biblia se utilizaba cuando la situación también era extrema. Vamos a ver otros ejemplos bíblicos de ayuno. Por ejemplo, cuando Israel iba a ser exterminado por la maldad de Amán, que por cierto, Amán fue un visir del imperio persa bajo el rey Jerjes I, Esther pidió un ayuno total de 3 días. Vamos a ver esto en Esther 4:16, que dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. O sea, era una situación crítica en la cual la maldad del imperio persa estaba a punto de destruir toda una ciudad. Así que desde luego que esto también requería un ayuno que tuviera la misma magnitud que la situación. Ahora vamos a Jonás 3, versículos del 1 al 10. Esta gran porción de versículos que relatan la parte en la que Nínive se arrepiente. Veamos. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Recordemos, hermanos, que les mencioné la clase pasada que los vestidos de cilicio lastimaban el cuerpo. Era parte del ritual que se hacía dentro del ayuno en estos tiempos. Versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. Se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había hecho que les haría, y no lo hizo. Y eso es solamente acto de obediencia, es consecuencia de la obediencia que tuvo el pueblo de Nínive hacia Dios. Aunque en esta porción que leímos no sabemos por cuántos días ayunó toda la nación de Nínive, pero sí vemos que ayunaron hombres mayores y hombres menores, a niños, y animales también. O sea, hubo un ayuno total por varios días. Situaciones extremas, ayuno extremo. Como podemos entender, el ayuno nos puede enfilar y alinear para estar en la voluntad de Dios, y esta posición es muy ventajosa para el cristiano. Cualquier tipo de ayuno nos va a llevar a reconocer muchos beneficios espirituales, los cuales puedo mencionar son el más importante, por ejemplo, la dirección del cristiano por parte de Dios, porque durante el ayuno hay más sensibilidad espiritual, se oye con menos interferencias carnales, por así decirlo, la voz de Dios. El ayuno nos lleva a distinguir y discernir las diferentes voces que oímos, por ejemplo, la voz de los deseos, la voz del diablo y la dulce voz del Señor. El ayuno también nos lleva a descubrir pecados ocultos que no imaginábamos que estarían en nuestro corazón. Entre los más inadvertidos de estos estamos el orgullo, la ambición y el poder. Aquí descubrimos que se aman más las bendiciones y los beneficios que el que bendice y beneficia, o sea el Señor Jesús. Otros tipos de pecados ocultos pueden ser el menosprecio personal, el conformismo, los complejos, la baja autoestima, la falta de perdón, las pasiones desordenadas, entre muchos otros. También la confusión, las dudas, la incredulidad, todas esas son desechadas en medida que se ayuna más frecuentemente y llega una mejor revelación a nosotros por parte del Señor, que tiene por objeto mantener mayor fe. El ayuno también es un arma espiritual, porque el Espíritu Santo nos lleva a orar como conviene y hay un rompimiento de ataduras, yugos y maldiciones y dominios del pecado. Las áreas débiles y vulnerables, las fortalezas de la mente,
son debilitadas y quitadas. El carácter cristiano y las convicciones son fortalecidas por el Espíritu Santo y hay una más potente autoridad espiritual para echar afuera la tentación con más frecuencia y más rápido. El ayuno destruye, rompe, quita todo yugo que estorba al hombre para santificarse, siendo que los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida son los estorbos más importantes para la santificación. Son quitados porque dejamos fluir al Espíritu Santo, porque esta casa quede limpia, como ya vimos en Isaías 58:6. Y cuando hay dominios territoriales del diablo, el Espíritu Santo nos sensibiliza sobre esos dominios y nos da las estrategias a seguir. Bueno, por último les voy a decir, hermanos, existen varios dominios espirituales sobre nuestro país que el Señor nos ha estado revelando. Está el espíritu de la Madre del Cielo, el espíritu de la religión, el del amor al dinero, el espíritu de corrupción y de violencia, de adicciones y sus hermanitos, el alcoholismo, las drogas y el sexo. Pero en muchos casos no conocemos las puertas espirituales de México. Por eso debemos ayunar y orar. Nuestro país, hermanos, está atado por demasiadas huestes espirituales malignas. Y solamente a través del ayuno es como podremos seguir viendo qué tantas ataduras seguimos teniendo, tanto nosotros como personas, como nación, como nosotros como nación. O sea, solamente es cuestión de seguirnos atando y seguir atando la carne y ser obedientes a nuestro Dios. Y bueno, con esto termino la lección, pero no el video. Sí, llegaron la hora de las preguntas. Eso es, las preguntas, hermanos. Sigo esperando a que me envíen sus respuestas de la clase anterior. Siguen haciendo falta quienes que me envíen sus respuestas. He recibido muy pocas. Les hago la invitación a que sigan viendo estos videos bien, de principio a fin, y que me envíen sus respuestas de las preguntas de la clase anterior al chat grupal de WhatsApp. Al chat personal de WhatsApp. Recuerden que tienen que enviar estas respuestas al chat personal del hermano José Fiesco. Y ahora, vamos a las preguntas de esta lección. Voy a hacerles igual 3 preguntas y ustedes me van a enviar igualmente de la misma forma que la semana pasada sus respuestas. Atención, pregunta número 1. Cité un versículo 2 veces esta clase. ¿Cuál es ese versículo? Sí, es para ver si me pusieron atención. Pregunta 2. Mencioné el nombre de un visir persa que puso en peligro a Israel en el libro de Esther. ¿Quién fue? Número 3. Mencioné la palabra Edom. ¿Qué significa y de qué origen es este vocablo? Ok, ya con estas 3 preguntas, yo estoy pidiendo a Dios que ustedes hayan visto esta clase y no solamente la hayan visto, sino que la hayan visto de utilidad y que estén empezando a considerar el ayunar para poder así encontrar en ustedes pecados ocultos, o para poder entregar esa área que todavía no entregan al Señor, o bien simplemente para poder seguir escuchando la voz de Dios o confiarle la respuesta a un problema importante en sus vidas. Recuerden que podemos hacer ayunos de 12 horas para empezar, ya lo vimos la clase anterior, pero de igual manera les pido que sigamos avanzando con este tema, con estas clases, que sigan viéndolas. Y si no las entienden, que pongan sus dudas, o igual si no, si les da pena poner sus dudas, que las sigan repasando. Recuerden que tenemos esta maravilla que es el internet, que nos permite alojar este contenido, la información en la nube. Bueno, la llaman la nube. Pero sí, tenemos la ventaja y beneficio de repasar estas lecciones. Que no se les pase seguir viendo estas lecciones, hermanos, y recuerden que ya estamos tomando asistencia en base a las tareas que nos están entregando. Así que si no entregan sus tareas, no se les va a tomar asistencia. Así que, por mi parte, es todo y nos vemos la siguiente semana en la tercera de las 4 clases de estas lecciones. Tengan un buen día y Dios les bendiga.